Calón, Toto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues vamos tirando. Vamos tirando. Pues a mí no me tires mucho de la lengua, dado que vas tirando, porque yo hoy no quiero hablar de tribunales. Por favor, no quiero hablar del apaño que le ha hecho directamente. No quieres hablar. A ti no hace Nada, falta por que eso lo cuento ahora y así lo cuento luego. te tiren de la lengua, tío. Vas solo, vas automático. No quieres hablar de tribunales, pero vamos a empezar con media horita del tema, ¿no? No, ahorita nada. O sea, no quiero hablar del apañito que le han hecho en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al señor Donald Trump. Ah, vale. Que te habrás enterado, me imagino. Sí. Por el cual, bueno, pues un presidente de Estados Unidos puede matar a quien quiera, que no pasa nada, es inviolable. Que siempre que sí. Si es un acto, sí. Digamos, político. Un acto, claro. Si no es un acto privado, si lo hace el nombre del presidente, o sea, y de los. Si mata a su mujer por la noche en una discusión, pues igual a lo mejor sí es responsable, pero si mata a unos cientos en cualquier parte, no hay problema. Bueno. Esas cositas que hacen en Estados Unidos que es tan peculiar, por lo cual ya el tío ya tiene asegurado, vamos, salvo que pase algo raro, que acaba volviendo a ser presidente del país más poderoso del mundo, ¿no? Tampoco quiero hablar del CPG, el Consejo General del Poder Judicial, que de eso ya tenemos tiempo, porque de ahí a que hagan el informe ese, llegue a las Cortes. En las Cortes el PSOE quiere meter enmiendas, Sumar también, si no la mete el PSOE le meterá Sumar. Y que Feijóo diga, ¡ah, no, a mí no me tocáis ni una coma! Que ya lo ha dicho, pues, o sea, de lo dicho al hecho hay mucho trecho. Y tenemos mucha oportunidad de hablar cuando pasen las vacaciones de ese tema del Consejo General. Y de Puigdemont, pues, ¿qué quieres que te diga ya? ¿Para qué vamos a hablar de eso? Efectivamente, ya tienes gente que sabe más que yo en Cataluña, que te lo contará mejor qué va a pasar a partir de ahora. Ya todo el mundo está de vacaciones. Aquí los rojos llega julio y se pilla vacaciones hasta septiembre. La revolución ya para octubre, porque en septiembre vendremos cansados y hasta que cojamos el rodar y el rodar, empezaremos en octubre a alguna movilización. No sé por qué lo dices realmente. Sin prisas, no lo digo por nadie, por todos en general. Yo lo vivo hace años, ¿no? La gente llegan los calores y ya se toman vacaciones, aunque estén rascándose la barriga en casa. Pero, por favor, no voy a ir a. Eso de hablar me cuesta tanto. Da pereza con los calores. Con el calor que hace. Pues yo voy a ser el próximo, o sea, ya te lo digo. Ya no es ir a la obra a poner ladrillos a pleno sol a 40 grados, sino hablar con el ventilador y el aire acondicionado en agosto, por favor. Por favor. Qué agonía. Que descanse hasta octubre. Claro, hasta octubre o noviembre. O sea, si pones para poder, he sido funcionario para poder empalmar con las vacaciones de Navidades, quiero decir. Que tenemos ya la revolución medio hecha, ¿para qué darnos prisa? Efectivamente, pero vamos a ver, ¿vosotros dais moscosos o no dais moscosos? Que yo me entere. ¿En Radio Clara? No. Radio Clara. Si no dais paga, pues tenéis que dar moscosos. Moscosos todos los que queráis coger. Bueno, tonteras aparte, nos disculpe la sufrida audiencia. Vamos a ver si les contamos algo a nuestros distinguidos oyentes y oyentas, ¿no? Vale, va. Dejémonos de renegar porque yo ya tengo una edad que lo de renegar también me sale solo. Es decir, es una cuestión de genética, esto va con la edad. Ya. A ver, dices que Europa, una semana electoral crítica, y quieres hablar, aparte de lo de Francia, también de las elecciones que va a haber en Gran Bretaña, en Inglaterra, para entendernos, bueno, Gran Bretaña. Pues arréale. Que son el jueves, o sea, que no es que sean dentro de. No, que son este jueves. Te pilla un Los ingleses, como son tan raros, ya sabes que conducen por la izquierda en vez de por la derecha, celebran las elecciones en vez de en un domingo, pues las celebran en un día entre semana, etcétera, pero cuidadín con lo que se viene con Inglaterra, ¿no? Bueno, pero primero vamos por lo primero, y lo primero, lo más reciente, claro, naturalmente Francia, ¿no? Y ya está, ya los tenemos aquí, ¿no? Claro que puede que todo se arregle milagrosamente el próximo domingo y que el resultado de la agrupación nacional de Marine Le Pen
no le permita, de todas maneras, formar gobierno como pretende, en formato cohabitación, suponiendo que la cohabitación con Macron fuera posible, porque claro, las posiciones son absolutamente tan opuestas entre el europeísmo y el capitalismo liberal que preconiza Macron y la posición del partido de Marine Le Pen, pronunciada en tantas ocasiones con considerable euroescepticismo, aunque lo haya moderado de cara precisamente a las citas electorales de este año. Pero hasta hace nada era un programa especialmente euroescéptico, hasta el punto de estar alineado directamente en el Parlamento Europeo con Orbán, ¿no? Y no con Meloni, o ni siquiera con Vox, ¿no? Por tanto, bueno, pues estas negociaciones que se supone que va a haber esta semana a tres bandas, lo que se llama el Frente Republicano, la creación de un Frente Republicano, es decir, el cordón sanitario en definitiva, que ya se utilizó en tiempos de Jacques Chirac en el año 2002 contra el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, pues puede que tenga su alcance, pero desde luego resulta cuando poco bastante difuso, porque a diferencia de el sometimiento incondicional anunciado por Mélenchon a la propuesta de retirada de sus candidatos en las circunscripciones donde hubieran sido terceros para no entorpecer que todo el mundo votara aún abiertamente a alguien tan contrario a las políticas de la Francia insumisa como el partido de Macron, pues por el contrario, lo que se ha respondido por sobre todo el señor Attal, Gabriel Attal, el primer ministro hasta la fecha del partido macronista, pues es bueno, que van a examinar caso a caso cuando el segundo candidato más votado en las circunscripciones en las que ellos hubieran sido terceros, que son muchísimas, se verá si fuera un candidato insumiso, se verán caso a caso para ver si son compatibles con los valores republicanos del parlamentarismo, el universalismo y contra el antisemitismo. A mí me hace mucha gracia que se considere antisemitismo cualquier crítica que se haya vertido contra Israel en tiempos recientes, ¿no? Luego vamos a ver esta cuestión, pero relacionada con Putin y con la guerra de Ucrania, en el caso de Nigel Farage en el Reino Unido, en las elecciones británicas, y vamos a ver que es bastante peculiar esto, porque hay discursos que podríamos compartir perfectamente desde la izquierda y que sin embargo o bien se utilizan por la extrema derecha o bien se utilizan es decir, se demonizan igualmente por las opciones consideradas moderadas o de centro, y entre ellas está este tema del antisemitismo, ¿no? Toda la campaña del partido de Emmanuel Macron ha estado colocando en la misma dinámica nada menos que a la Francia insumisa y a la agrupación nacional de Marine Le Pen. Claro, ahora a mí me cuesta trabajo creer que realmente vaya a haber un apoyo mayoritario de los votantes del partido de Macron y Gabriel Attal a candidatos de la Francia insumisa, porque es que es la Francia insumisa la que precisamente con su coalición que incluye al Partido Socialista, incluye a los comunistas e incluye a los verdes, ha cuestionado más abiertamente, desde las movilizaciones en parte de los chalecos amarillos a la resistencia vecinal y comunitaria contra grandes proyectos de deforestación, construcción de aeropuertos, construcción de centros comerciales en zonas protegidas, etcétera, etcétera, de la clásica especulación de un señor como Emmanuel Macron y su partido, que recordemos que el señor Macron fue puesto ahí un poco como un invento de la Coca-Cola, es decir, el partido de Macron no existía, y Macron venía nada más y nada menos que de Goldman Sachs, es decir, de una de las principales agencias de calificación de deuda y en definitiva del corazón mismo de Wall Street, ¿no? Y había ministro con los socialistas de economía. Eso es. Entonces, o sea, quiero decir, pero claro, es que aquí estamos en el nuevo Frente Popular. No estamos diciendo, o sea, Macron no tiene que decidir, bueno, si yo he quedado tercero,
pues para que no gane Marine Le Pen, concentremos todos los votos en el segundo, que es el Partido Socialista. Yo creo que ahí no tendría ningún problema en hacer ese pacto. Pero es que en el nuevo Frente Popular hay muchas más cosas que el Partido Socialista. Ni siquiera el Partido Socialista es el más importante. El líder y portavoz del nuevo Frente Popular sigue siendo Mélenchon, que por algo será. Y Mélenchon no se distingue precisamente por ser o pertenecer a la clásica del Partido Socialista. Con lo cual, digamos que esas resistencias casi teológicas del votante de Macron a votar cuando hayan quedado por detrás del nuevo Frente Popular al nuevo Frente Popular, a mí me parece que van a ser la clave definitiva para, dada la ambigüedad de los políticos, de los portavoces del ensemble del partido de Macron, pues va a ser la clave del mismo modo que los republicanos, es decir, los chiraquistas, ¿no? Los herederos de Chirac, la derecha clásica, lo que sería un equivalente a la burguesía capitalista, moderada, conservadora, clásica de siempre en Francia, que para ello inventaron el concepto de burguesía, la Revolución Francesa, pues en su momento han estado flirteando y se encuentran abiertamente divididos entre apoyar a Macron o no apoyar a nadie. Y esto me parece que va a tener un efecto decisivo a la hora de consolidar muy probablemente los resultados de Marine Le Pen. Manolo, yo ya sí que hablamos de esto hace una semana. Tú decías, bueno, pero hay que esperar, porque los franceses, tal, el tejido social, bla, 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 bla. Luego sí, van a ganar, pero luego no pueden gobernar, bla, 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 bla. Bueno, puede ser que ocurra y que efectivamente el cordón sanitario funcione al final, pero hay muchas posibilidades de que no funcione en este caso y que no funcione por varias razones que ahora analizaremos, más allá de la indecisión sobre todo del centro derecha y de la derecha clásica a la hora de aceptar tener que acabar votando, aunque sea con la nariz tapada, al nuevo Frente Popular, cosa que por otra parte la izquierda, todo lo que podríamos englobar dentro de la actual coalición Nuevo Frente Popular, sí ha hecho en ocasiones anteriores, Sí. es decir, votar Cuando en este caso a Macron. Cuando ha sido al revés, lo han hecho. Lo han hecho, pero es que esta situación, este marco histórico es nuevo. Es decir, ahora por primera vez es la derecha, la que tendría, la derecha clásica, la derecha liberal, la derecha burguesa, la que tendría que tragarse el sapo y votar a sus enemigos de clase irreconciliables, que serían los de la Francia sumisa, serían en definitiva los del nuevo Frente Popular. Irreconciliables ideológicamente, irreconciliables en cuanto a intereses de clase, irreconciliables incluso en las formas y los modos, ¿no? Esto es lo que yo creo que distingue la situación actual de la que hemos conocido en contiendas electorales anteriores, donde ha sido necesario realizar un cordón sanitario. Y claro, aquí de este panorama, quien sale a río revuelto ganancia de pescadores claramente ganadora es precisamente la señora Marine Le Pen. Está clarísimo. Tú miras el mapa por circunscripciones del voto mayoritario, como digo, por circunscripciones en estas elecciones en Francia, y de verdad, ¿qué quieres que te diga, Manolo? Pero es que el 33,1 de la agrupación nacional de Le Pen, el 27,9 del nuevo Frente Popular, el 20,8, es decir, por debajo del 21 de Macron, y el 6,5 de los republicanos clásicos chicaristas, o golistas, si preferís, cuando eso se traslada al territorio y lo ves en un mapa como tal del territorio, es alucinante, porque es que las grandes ciudades, que son las que han sostenido o evitado una derrota ya absolutamente mayoritaria, aplastable, es decir, con mayoría absoluta en primera vuelta de Marine Le Pen, están bastante repartidas entre los de Chirac, es decir, los republicanos, por ejemplo, en Cannes, en Saint-Caen, por ejemplo, en Saint-Étienne,
entre el partido en Rennes, que son grandes ciudades francesas, luego, de verdad, el gran reparto en las grandes urbes, es decir, en París, en Lyon, está totalmente repartido entre macronistas y el nuevo Frente Popular. El nuevo Frente Popular realmente solo gana en Toulouse y en Burdeos, que Y en son París, grandes ciudades del sur. En París creo que también, ¿no? No, en París no. En París está totalmente, el Gran París está totalmente dividido casi por mitades entre el partido de Macron y el Frente Popular. Por ejemplo, Reims, que es una ciudad muy importante, está dominada por los republicanos, entre medias de los republicanos y de perdón, el partido de Le Pen. Lille, que lo tengo delante, además lo estoy viendo mientras hablo con vosotros. Lille, pues igual, otra que está prácticamente dominada por los macronistas, con un poco de presencia del nuevo Frente Popular. Pero, por ejemplo, otras grandes ciudades como Marsella, es una cosa escandalosa. Marsella, con la cantidad de población que tiene Marsella, la agrupación nacional en Marsella tiene, a ver, exactamente, es mayoritaria, con 32,1, frente al 28,5 del nuevo Frente Popular, y Ensemble, que es el partido de Macron, con un 27%. Es decir, Niza, otra gran ciudad, es totalmente de claro dominio lepenista. Troyes, de claro dominio lepenista. Es decir, y sobre todo lo que son grandes territorios fuera de las grandes ciudades, ocurre como cuando tú ves un mapa de las elecciones en España, legislativas en España, o sobre todo autonómicas o municipales, y está prácticamente todo el interior de España teñido de azul. ¿Qué significa? ¿Que ha ganado quién? El Partido Popular, ¿no? Pues Vale. aquí ocurre lo mismo con el mapa de las circunscripciones en Francia, ¿no? Esto, claro, revela que hay un mar de fondo importante. Claro, que luego lo trasladas a escaños en función de que núcleos de población están más poblados y cuáles menos, y la cuestión de la democracia participativa proporcional y todos los elementos correctores de las leyes electorales, etcétera, etcétera, y te sale un resultado ligeramente distinto al que aparenta el mapa. Pero tú lo ves en cuanto a kilómetros de territorio y es asombroso ver a Francia en estas condiciones. Con lo cual, hay que pensar varias cosas. ¿Estamos ante un final de ciclo en Francia o no lo estamos? Esta es la primera. Ocurra lo que ocurra el próximo domingo. Ya no quiero decir nada si llegan a conseguir la mayoría absoluta. Y, por tanto, la capacidad de gobernar sin necesidad de tener que pactar con nadie en una cohabitación que probablemente echaría chispas, y en 3 meses es muy probable que Macron tuviera que convocar elecciones presidenciales anticipadas, que es lo que ha tratado de evitar después del batacazo en las elecciones europeas. ¿Estamos en un final de ciclo o no estamos en un final de ciclo? Y si estamos en un final de ciclo, un partido de gobierno con unas políticas tan soberanistas, tan antieuropeístas, que niega el cambio climático, que establece o pretende volver a un restablecimiento de barreras aduaneras en relación y aranceles por cada uno de los países, no en términos de la Europa de las regiones, que podría ser un concepto que podríamos en un momento dado comprar desde el punto de vista de progreso, en donde Europa no se apoyara tanto en la distribución por estados, sino en la distribución por regiones, ¿no? Tanto en participación como en cuanto a recursos, ¿no? Disponibles. Pero no. Aquí, por supuesto, se habla claramente de Estado, es decir, la política es política de Estado, pero el Estado como Estado soberano. Es decir, la devolución de la nacionalidad en primer plano, entendiendo la nacionalidad por un concepto muy relacionado con la patria. De hecho, no es casualidad que el grupo creado por Orbán, parlamentario creado por Orbán tras las últimas elecciones, se llama Los Patriotas de Europa. Bueno, el que quiere crear. Bueno, No, el que no lo está ha creado. intentando crear y ya ha propuesto crear.
Luego Bueno, le darás... necesita tener más de 23 diputados Sí, pero y bueno, además que sean de 7 países lo creo o diferentes. no, lo consiga o no, lo que Vale, importa es el es un concepto, ¿no? intento, es un intento. Sí, una Claro, propuesta. a mí lo que me importa es el concepto de patriotas, es decir, Sí. el devolver de una dirección de construcción de Europa a raíz del Tratado de Roma en 1950, por la cual se establece la cesión de la soberanía nacional a un ente superior supranacional, Mm. primero en materia de aranceles y de intercambio de mercancías, luego en relación al establecimiento de una política de derechos comunes, luego a una armonización fiscal, después a una libre circulación de personas y de capitales. Esa es la dirección en la que se construyó el marco de la Unión Europea hace ya 70 años, ¿no? La propuesta de la vuelta al concepto de patria como elemento soberano vertebrador y además autárquico en cuanto a autosuficiente es una ruptura total y absoluta Sí, con todos los principios inspiradores de la Unión Europea. Me da sí. igual que luego Orbán consiga un grupo parlamentario que se llame así. El concepto patria interpretado en ese sentido Mm. es justamente una respuesta a la globalización que hemos vivido con sus pros y sus contras desde los años 90 en el mundo entero, en la economía y en la forma de pensar con la llegada de las redes sociales, de Internet, de todos los cambios, pues los smartphones y todo lo que hemos vivido aceleradamente en los últimos 20 o 30 años. Esta es la cuestión. Ese modelo es el que se pone actualmente en cuestión sin tener muy claro cuál es el modelo alternativo, más allá de la unificación de la bandera, la patria y el supremacismo. Es decir, los españoles primero, nos suena, ¿verdad?, el discurso, pues los Mm. franceses primero. ¿Y quiénes son los franceses? Oiga, si Francia es un melting pot desde la independencia, sobre todo de los países africanos, de la colonia o metrópoli de París, qué es ser francés. Bueno, pues ahí ya van a estar, por supuesto, los de turno para decidir que tú eres francés, si eres blanco, eres cristiano y eres nacido de 4, de 5 o de 23 generaciones, Mm. es decir, tenga usted 8 apellidos franceses, ¿no? Por hacer un símil con las famosas películas españolas, ¿no? De los 8 apellidos vascos y los 8 apellidos catalanes, pues tenga usted 8 apellidos franceses para demostrarme que es usted francés. Es que el desapego o la descripción de lo que es ser francés, en definitiva, de la trampa que está encerrada en el discurso de America Great Again, los americanos primero, de Donald Trump, el discurso de los Brexiters, es decir, del Brexit, que estaba detrás del Brexit, o el Mm. discurso que está detrás de estas propuestas tan soberanistas, no deja de ser un discurso en realidad que lo que esconde es una interpretación supremacista de la identidad nacional. En ese sentido, es normal, la semana pasada lo comentábamos, que un tío negro, por muy rico que sea y capitán de la selección francesa, como es el futbolista Mbappé, dijera igual después del 7 de julio, no me reconozco ni en esta camiseta ni bajo esta bandera. Normal que lo diga, porque es que el supremacismo consiste precisamente en la exclusión, demonización y persecución del otro. En eso consiste el supremacismo. Y hay mucho de supremacista, evidentemente, le llaman racismo, le llaman xenofobia, pero el fondo de todo es el supremacismo para identificar, en función de unos intereses muy concretos, cuál es el concepto de patria, quién es buen patriota, quién es un antipatriota, quién es un enemigo del pueblo. En el caso del argot republicano francés, ¿no? Por estos motivos, a mí me suena, mira, escuchaba Manolo unas declaraciones ayer por la mañana, alguien comentaba, analizando los resultados de Francia, de las elecciones francesas en la primera vuelta, algo que me llamó mucho la atención, y decía, alguien que además hablaba desde París, ¿no? Y decía, no, es que aquí en España no entendemos cómo en Francia afecta el hecho de que las élites de París hablan incluso un francés diferente del que hablan los franceses normales en los pueblos. O sea, el punto de separación, de desconexión de la realidad que percibe la gente que vive en el campo en Francia, la gente que tiene una vida
común en las que llaman las provincias en un Estado amplísimamente centralizado, por supuesto muchísimo más centralizado que el nuestro, con todo absolutamente enfocado en París. Pues la desconexión que percibe, incluso en el modo de vida, hasta en la forma de hablar, con los líderes de la República, que son esa especie de élite de banqueros que viven en París, eso es una percepción absolutamente poderosa que trabajada año tras año, elección tras elección, desgaste tras desgaste, decepción tras decepción, nuevas reglas comunitarias tras nuevas reglas comunitarias en materia de papeles, en materia de impuestos, en materia de esto, en materia de lo otro, hace que la gente diga, pero estos a mí no me representan. A mí me están vendiendo el humo republicano clásico, pero el humo republicano clásico no resuelve mis problemas. ¿Me lo van a resolver los otros, estos que vienen ahora con la idea de patria, patria y más patria? Bueno, pues por lo menos estos están diciendo que están mirando por mí. Los otros es que ni saben que existo. Consecuencia, ves el mapa de Francia y ves lo que ves, todo lleno de negro. En el mapa que yo estoy viendo, que es el que simboliza a la agrupación nacional de Le Pen, que no ha salido ayer, que no llevan 2 años ni 3, que llevan mucho tiempo trabajando muy bien. Mira, lo de Marsella es escandaloso. O sea, lo de Marsella es escandaloso. O sea, que una ciudad tan multicultural como Marsella, que es precisamente la principal ciudad de acogida de argelinos y de magrebís en general, en toda Francia, acabe votando masivamente a Marine Le Pen, es algo que, por cierto, yo ya había visto en una película hace años, no recuerdo el título, pero sí me acuerdo que la protagonizaba Gerard Depardieu, en la cual precisamente la tesis era qué pasaba si ganaba la ultraderecha en una ciudad como Marsella, ¿no? Y mira por dónde eso que la ficción adelantó se acabó cumpliendo en estas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me parece muy preocupante, llegue o no llegue a gobernar en la Asamblea Nacional Francesa el partido de Marine Le Pen después de este próximo domingo. Me parece altamente preocupante porque revela algo más que unos resultados puntuales en unas elecciones concretas. Lo que revela es que efectivamente hay un hartazgo absoluto de la mayor parte de la clase media y de la clase trabajadora, incluso en un país con unas convicciones aparentemente tan claramente republicanas y de progreso y antidictadura, es decir, a favor de la tolerancia, como es Francia, respecto de una falta de soluciones manifiestas de la oficialidad capitalista en Europa, que se traslada, por supuesto, a las instituciones europeas, pero se está empezando a trasladar directamente frente a sus propios representantes nacionales, ¿no? Y esto, por tanto, ya no es una ola que digas, bueno, es que esto pasa en los países del este, porque tienen una tradición anticomunista, después de la caída del muro de Berlín, o esto está sucediendo en Italia, como ya sabemos que Italia es un país súper inestable, o esto está sucediendo en los Países Bajos, que bueno, también tienen sus devaneos ahí medio hitlerianos, lo han tenido toda la vida, en realidad, o sea, su tentación totalitaria, ¿no? De entender el mundo y las cosas, ¿no? No, esto está pasando en la cuna de la Revolución Francesa, es decir, en el corazón de Europa mismo, ¿no? Y claro, pues evidentemente, yo soy, qué sé yo, transportista o cargador de frutas español, que tengo que llevar mi fruta en camiones a Alemania, pasando por Francia, y la perspectiva de tener que pasar por la Francia lepenista, pues a mí desde luego me haría tremolar, ¿no? Que se dice en valenciano. Esto es lo que yo veo respecto de Francia, porque no me quiero extender más, que ya me he extendido bastante, y quiero hablar un poco de Inglaterra. No sé si tú quieres mencionar alguna cosa en relación a este análisis en Francia, Manolo. No, estoy básicamente de acuerdo. Se me ocurría que ahora en la presidencia de la Unión Europea, cuando hablabas de Orbán, los próximos 6 meses, los primeros 6 meses, ahora ya entra a ser el que va a presidir el Consejo de la Unión Europea, Orbán, Cierto. y precisamente el lema que ha elegido para la presidencia es hagamos a Europa grande otra vez. Es decir, el mismo lema de Trump en Estados Unidos. Es decir, un seguidismo absoluto. Pero bien, eso quizás sea una anécdota, lo tenía que haber dicho en aquel momento, pero no está mal apuntar lo de Orbán y por dónde va.
En fin, Sí. sobre Gran Bretaña, vamos a ello porque llevamos con este tema 30 minutos ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pero es que daba para ello, ¿eh? Era el tema principal un poco del día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a ver. El jueves, por eso lo he dicho al principio, el jueves, hay elecciones legislativas en el Reino Unido que ahí sí generan directamente el nombramiento del primer ministro, porque ya sabemos que es una monarquía constitucional parecida a la nuestra y, por tanto, el jefe de Estado siempre el jefe de la Casa Real Y adorno. y, y en este caso, bueno, pues Carlitos el Orejas, conocido por todo el mundo, Ah, pero el señor Rishi Sunak ahora estaba gobernando precisamente por la mayoría que tenía de escaños que tenía de los Tories, ¿no? Con los Tories, con el Partido Conservador, un partido conservador británico que ha tenido 3 primeros ministros en 5 años, lo cual es de una inestabilidad inesperada, y que pues las encuestas vaticinan un batacazo descomunal hasta el punto de caer a un mínimo histórico de 108 escaños en contraste con los 425 que se proyectan para los laboristas. Y en medio de todo esto, el presunto fortalecimiento, ya veremos hasta dónde, de la ultraderecha representada por el euroescéptico Nigel Farage, que es quien fue el urdidor principal del Brexit, cuando ahora mismo ya más del 60% de los británicos declaran que se equivoquen en las encuestas, declaran que se equivocaron al adoptar el Brexit. sí, señor. Cuando la inflación es absolutamente galopante, cuando no ha habido forma de contenerla, ni siquiera con las medidas draconianas que puede imponer el Banco de Inglaterra, que es soberano, cosa que no sucede con el Banco de España, porque el soberano en Europa es en materia de restricciones monetarias, es decir, pues si devalúa la moneda o lo contrario, es el Banco Central Europeo. Pero en Inglaterra, recordemos que Inglaterra está fuera de la Unión Europea. En Inglaterra, de hecho, nunca se integró en el sistema monetario del euro, siguieron manteniendo la libra esterlina y, por tanto, los vaivenes que puedan en un momento dado tener, con una caída de casi 6 puntos en el Producto Interior Bruto desde que salieron de la Unión Europea, pues sigue siendo la propia Inglaterra, ¿no? La propia Banco de Inglaterra, entonces, que es el que emite las libras esterlinas. Luego no le pueden echar la culpa a Europa de esto, ¿no? La realidad es que, habiendo pasado 3 primeros ministros en los últimos 5 años, habiendo tenido un impacto del Brexit, que es ahora cuando verdaderamente se está empezando a notar de verdad en la economía británica, en los sueldos, en los servicios, teniendo en cuenta que con las cosas de la pandemia del COVID-19 y la inflación más alta de Europa, el declive es manifiesto y sobre todo se adopta, el declive económico, quiero decir, sobre todo se adopta en la demolición constante del estado del bienestar de los trabajadores y de la clase media británica, exactamente igual que le ha pasado factura, entre otras cosas que se me ha olvidado decirlo, a Emmanuel Macron, porque las políticas de Emmanuel Macron han sido todas políticas orientadas a devastar los fundamentos del estado del bienestar en materia de pensiones, en materia de seguridad social, etcétera, etcétera, agarrándose o colocando en un primer plano una estrategia habitual de la extrema derecha, que es la de la xenofobia, la del despiste, es decir, la criminalización de la inmigración, la mano dura contra la inmigración, que no es más que una estrategia de distracción para no hablar de lo verdaderamente importante que es esto que estoy comentando, ¿no? La inflación más alta de Europa en el caso del Reino Unido, la destrucción constante de recursos, oficinas de apoyo a víctimas, a personas en situación de exclusión o de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Mientras que, por ejemplo, en el último gobierno de Rishi Sunak ya se han empezado a aplicar medidas que hace solo 3 años nos parecían aberrantes en materia de inmigración, como es la de la construcción o utilización de barcos cárcel en el Támesis, al estilo de un CIE, pero todavía en muchas peores condiciones. Evidentemente no es lo mismo estar en tierra firme que encima de que estar recluido, estarlo en un barco, es decir, sin estar en tierra firme, y aún peor los vuelos de la vergüenza de deportación, nada menos que a Ruanda, ¿no? En esa búsqueda constante de externalizar las fronteras para castigar la inmigración irregular,
pero lo más lejitos posible, ¿no? Y con responsabilidad de otros estados en materia de condiciones, ¿no? Algo que, por cierto, ahora en cuanto acabe de este tema y pasemos al segundo asunto, vamos a volver a mencionar. Entonces, esto va a significar, el hecho de que ganen los laboristas por primera vez en no sé cuantísimos años, va a significar que va a haber un cambio radical de la política británica para Europa. Pues Keir Starmer, que es el líder, un abogado bastante experto, con bastante buena prensa en el Reino Unido, de ser un tipo bastante serio, bastante fiable, bastante metódico, lo cual le puede venir muy bien para poder ganar las elecciones esta semana. Tiene, según las encuestas, un 36% de apoyo frente a un 20% de los Tories, según los últimos sondeos. Bueno, pues ya ha dicho claramente que hay temas que no se tocan. Uno de los temas que no se toca es que el Brexit no tiene vuelta atrás. Es alucinante que el 60% de los británicos estén reconociendo públicamente que se equivocaron al decidir el tema del Brexit y que seguramente estaría mucho mejor dentro de la Unión Europea, entre otras cosas porque le falta mano de obra por un tubo. Y que algunas de las propuestas que se han hecho, por ejemplo, del acuerdo del propio alcalde de Londres, Sadiq Khan, para crear un nuevo acuerdo de visados con la Unión Europea que permita a los trabajadores jóvenes de la Unión Europea poder intercambiarse con el Reino Unido sin especiales complicaciones y poder trabajar durante 4 años, la rehabilitación del programa de intercambio de estudiantes Erasmus, que ha quedado suspendido a raíz de que se produjo la marcha del Reino Unido de Europa con el Brexit, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas cosas que parecerían de bastante sentido común, en la campaña no se tocan. No se tocan porque tristemente todos los partidos políticos en Inglaterra, en el Reino Unido, no solo es Inglaterra, también es Gales, Escocia, Irlanda del Norte, los que votan, están absolutamente presos y rehenes del dichoso Brexit, de quien el único que saca partido es Nigel Farage, que es la copia barata, mala, chusca y embustera al límite de Donald Trump, pero que consiguió que el Brexit saliera adelante con la inestimable ayuda de Boris Johnson, ¿no? Entonces, ¿va a haber algún cambio? Lo más probable es que no haya ningún cambio en la política oficial. Es verdad que lo que se trata es de nadar por parte de los laboristas entre dos aguas, es decir, presentarse ante la Unión Europea, no para pedir el reingreso, pero sí para pedir una especie de trato de favor, que no, es decir, abandonar la senda de la beligerancia en cualquier negociación bilateral que hasta ahora el Partido Conservador había tenido con la Unión Europea cuando tenía que tratar alguna cosa, por ejemplo, los conflictivos y espinosos asuntos fronterizos con Irlanda, entre Irlanda e Irlanda del Norte, y pues abandonar un poco esa vía y buscar una vía, pues bueno, un poco más amable, un poco más contemporizadora, no tan agresiva, no tan inflexible, como hasta ahora se habían mantenido en las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, pero buscar también llegar a acuerdos comerciales, al menos en sectores específicos, pero Bruselas está muy hartita. Lo que pasa es que, claro, ¿qué Bruselas no vamos a encontrar con la nueva Comisión Europea? ¿Qué Bruselas nos vamos a encontrar con el nuevo Consejo de Europa, sobre todo como gane y vaya en representación del Consejo de Europa, no Macron porque pueda dimitir y convocar elecciones presidenciales, sino la señora Le Pen? ¿Qué clase de Europa, por tanto, se va a encontrar los laboristas en Inglaterra? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hasta la fecha Bruselas estaba hartica ya de las posiciones tramposas e inflexibles de forma permanente en la manera de negociar, sobre todo del gobierno de Boris Johnson, ¿no? Por ejemplo, en materia de flexibilización de los controles fronterizos, para atajar el coste de los alimentos, que es uno de los grandes problemas de desabastecimiento que ahora tienen en el Reino Unido. Por ejemplo, temas como la fruta y tal, y es prohibitivo. Es decir, lo que serían los alimentos frescos, ¿no? Por tanto, que va a haber un cambio de línea si llegan los laboristas al poder en materia de, por ejemplo, la guerra contra Ucrania, de Putin o contra Putin, de alineamiento siempre ciego con los intereses de los Estados Unidos. En principio, Starmer no ha dicho esta boca mía, es decir, se mantiene entre dos aguas, sí que asegura, por supuesto, que apoyarán en lo que haga falta económicamente y militarmente a Zelensky en la guerra contra Putin en Ucrania, y en materia de la guerra de Israel, vamos, es un tema que ni se menciona, igual que el Brexit, ni se menciona.
Por tanto, ¿va a haber cambios notables que nos puedan afectar a nosotros si llegan a ganar los laboristas a partir de este jueves? Pues lo más probable es que no haya ningún cambio de statu quo apreciable, por lo menos a corto plazo, que seguramente Starmer tendrá que esperar a ver quién es el inquilino de la Casa Blanca a partir del año que viene, es decir, el que le va a tocar, y también porque para eso es su gran aliado y benefactor, y que en todo caso podría notarse tal vez en una un cierto aligeramiento de los requisitos o condiciones para viajar o poder trabajar siendo español en el Reino Unido, con ese atractivo que siempre tiene el Reino Unido para los españoles de encontrar trabajo más o menos rápido y desde luego ganar mucha más pasta, aunque de lo que se puede ganar en España, aunque lo que no te cuentan el gato encerrado es siempre que los precios son absolutamente exorbitantes para cualquier cosa que quieras hacer. Ya no digo nada si tienes que buscarte un alquiler o vivir y tienes que irte, pues no sé, como a 50, a 100 kilómetros casi de Londres si trabajas en Londres, ¿no? Como sea, pues bueno, era un poco lo que quería contar. Atención con lo que pase ahí, porque lo que pase ahí en Inglaterra también, en el Reino Unido, también tiene unas consecuencias directas para los que vivimos en España. Hay muchos ingleses aquí, mucho intercambio de todo tipo de intereses, no solamente turísticos, también en materia de investigación, también en materia de telecomunicaciones, también en muchos sectores en donde existe una actividad constante de ida y vuelta con el Reino Unido, y en la manera en la que se aborde la forma de mantener relaciones comerciales y personales entre el nuevo gobierno emergido de estas elecciones en el Reino Unido y la Unión Europea, pues puede efectivamente tener un impacto directo respecto de lo que vivimos aquí, ¿no? Más allá de los turistas que vienen a venir a comer paella y ponerse como gambas. Vale, vamos a poner un poco de música. Sí, señor. Y ahora viene el momento de darte el disgusto y decir que tienes 4 minutos para el siguiente tema. Porque pues bueno, con lo mayor que te estás vamos a ello. haciendo, con lo mayor que te haces, no eres capaz de controlar Yo nunca, los nunca, nunca. tiempos. Tú, vale. Nunca. Bueno, pues preséntalo y vamos al lío. Vamos al lío, pero abréviame. Canarias. Canarias explota España frente a la inmigración de menores. Te voy a dar un ejemplo, Manolo, rapidito y cortito y al pie. A ver. Mira, Canarias tiene 2,5 millones de habitantes repartidos entre las 7 islas aproximadamente. ¿Sabes cuántos menores no acompañados inmigrantes venidos de cualquier forma en patera tiene ahora mismo? 6.000. Pero miles. 6.000. Sí. 6.000, algunos de ellos viviendo en unas condiciones entre cucarachas, durmiendo en unas condiciones que son tan lamentables que hasta el presidente Clavijo, el presidente del Partido Popular en Canarias, ha salido a decir que es tan vergonzoso que se le cae la cara de vergüenza hasta él mismo. ¿Sabes cuántos? He dicho 2,5 millones, 6.000 menores. ¿Sabes cuántos habitantes tiene la Comunidad de Madrid? No los he contado, pero 6 millones. Por ahí. ¿Sabes cuántos menores no acompañados tiene la Comunidad de Madrid en este momento bajo su tutela? Tampoco lo sé. ¿Cuántos? 600. 6 millones tiene 600, 2,5 millones tiene 6.000. Y resulta que ni la Comunidad de Madrid, ni al señor Puigdemont en Cataluña quieren repartir ni recibir ni un solo menor no acompañado. Ajá. Va a haber el día 18 de julio una conferencia intergubernamental entre todos los representantes de comunidades autónomas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad Social y varios ministerios más, para obligar por la fuerza a tener que relocalizar o reubicar a todo el excedente de menores que de forma constante, y más ahora que llega el verano, se están acumulando en Islas Canarias a un punto en el que las Islas Canarias se ha convertido en un espacio donde las instituciones son incapaces, tanto por carencia de medios materiales, como por carencia de infraestructuras, como por carencia de medios humanos, de poder atender dignamente a niños de 8, 9 o 10 años. Esto es inadmisible, pero es que desde el año 2021 ya existían acuerdos para reubicar, porque no son mercancías y no podemos estar hablando de los menores de edad, como por muy inmigrantes que sean, no podemos estar hablando de los menores de edad
en el sentido de los transporto como si estuviera transportando un palé de melocotones, ¿no? Es decir, entonces, existían acuerdos, eso sí, voluntarios, de reubicación sobre 400 menores que tenían que haber salido, 400 de 6.000, que tenían que haber salido a las Islas Canarias. ¿Sabes cuántos han salido de las Islas Canarias desde entonces respecto de esos 400? ¿Sabes qué número se ha cumplido desde el año 2021 de esos 400? Agárrate a la silla, Manolo. 14. Solo se ha reubicado a 14 menores, de los 400 que ya estaban comprometidos desde el año 2021. ¿Eso por qué es? Y no estaba Vox entonces en las comunidades autónomas. Ahora es peor porque ahora está en algunos gobiernos autonómicos. Desde entonces no hay manera de que se cumpla, y ahora lo que se pretende es que se tenga que cumplir por la fuerza, que ya deje de ser voluntario, porque está visto que la solidaridad en esta materia es cero. Cero porque es muy fácil criminalizar a los menores. Es que hay que recordar que Junts per Catalunya es uno de los primeros partidos xenófobos que se oponen al realojamiento en su territorio de menores no acompañados. Y en ese sentido se coloca exactamente en el mismo lugar en el que se coloca el señor Puigdemont, en el mismo sentido en el que se coloca Isabel Díaz Ayuso. Luego, claro, nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos los carteles de Vox en el metro de Madrid diciendo, hablando de los menas que le quitan la pensión a la abuelita. ¿Os acordáis de aquel cartel? Que generó una gran polémica. Sí. Pero resulta que a la hora de la verdad es que nuestras propias instituciones locales, ayuntamientos y desde luego gobiernos autonómicos se están haciendo los sueltos con un problema que es ya absolutamente inadmisible. Es decir, las imágenes que salieron la semana pasada de los niños durmiendo en barracones que van a tener que construir en pleno verano auténticas jaimas como si estuviéramos en el desierto, tiendas de campaña para poder dormir como si estuvieran en un campamento de refugiados, porque no tienen sitio. Las autoridades militares se niegan a ceder los complejos militares en desuso, es decir, no abandonados, porque dicen que tienen una función estratégica, aunque no los usen desde hace años, para poder por lo menos permitir que los niños duerman en unas condiciones de salubridad y en unas condiciones de mínima dignidad, con un techo encima y no a ras. Y en esas condiciones estamos, Manolo. Entonces, el día 18 de julio, es decir, dentro de nada, teniendo en cuenta que la legislatura termina antes de las vacaciones el día 25, las actividades parlamentarias cesan el día 25, pues va a haber una reunión de máximo nivel, entre otras cosas a las que el Partido Popular, precisamente porque quienes sufren más esta presión son territorios gobernados por el Partido Popular o en coalición por el Partido Popular, Ceuta, Melilla y Canarias, pues está por la labor de efectivamente acordar con el gobierno un nuevo pacto en el cual se establezca la obligatoriedad de esa especie de cupos de reubicación de menores, obligatorio y no opcional o voluntario como se produjo hasta ahora. Pero claro, eso toca la línea de flotación directa de Vox y de Abascal, que ya ha advertido a los varones territoriales que van a ir a esa reunión del Partido Popular que lo que él llama el reparto de menas en la manera más ofensiva posible, has visto que yo he huido de mencionar la palabra mena en ningún momento, les ha dicho a los varones del Partido Popular, Abascal, que es incompatible con gobernar con Vox. Y les ha dicho, si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal, nosotros cumpliremos nuestra palabra. Que puede ser uno de los tantos faroles de Abascal. Que en Génova le han dicho, bueno, tú di lo que quieras, que esto va a salir adelante porque en todas las cosas esto está promovido por nuestra propia gente del Partido Popular, que en esos territorios están en una situación insoportable. Y luego ya le echaremos la culpa al gobierno de Pedro Sánchez o a Marlaska diciendo que no prestan colaboración ni humana ni material suficiente, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que Abascal ha convocado de urgencia al Comité Ejecutivo Nacional de Vox precisamente por la reforma legal de la ley de extranjería que se pretende introducir a partir de esta reunión del día 18 de julio, que es dentro de nada. Problema, que se van de vacaciones los señores parlamentarios, los señores diputados, y la reforma, aunque sea exprés de la ley de extranjería, no se va a producir por lo menos hasta septiembre-octubre. Y de aquí entonces, pues vete a saber qué pasa con la negociación de los presupuestos, con que si Puigdemont se cabrea porque no le dan la amnistía y tumba el gobierno, qué sé yo. Pero la realidad es que este es uno de esos temas sensibles en donde en realidad, mira por dónde los menores de edad pueden poner a los pies de los caballos al señor Feijóo
en la gobernabilidad de muchas comunidades autónomas, porque esto sí es una línea roja, evidentemente para Vox, porque si Vox traga aquí, se queda sin su discurso. Y si se queda con su discurso, ¿en qué se diferencia del Partido Popular? Con lo cual, me parece que era un tema de suficiente relevancia como para traerlo hoy a consideración y conocimiento de nuestros oyentes, sin perjuicio de que haya que seguirle de cerca los pasos, sobre todo de lo que salga de esa reunión del día 18. Sí, señor. Pues aquí lo tenemos que dejar, Carlos, que ya nos hemos pasado, pero en fin, Bueno, valió la pena. Hablamos la semana que viene ya y después ya te vas de vacaciones y ya hablamos. exactamente, yo con los parlamentarios. Oye, pero yo si me tuviera que quedar por una cosa tan gorda como la reforma de la ley de extranjería, me quedaba. Bueno, Que ya conste. sabemos. O sea, Ya para está. tontar no tengo tiempo, pero para... Ah, nada, por esa parte. Que bueno, que ya me habéis aguantado mucho durante todo el año. Que os dé un descanso tampoco os viene mal a vosotros. Muy bien, Carlos. Lo dicho, nos oímos la semana que viene y ya nos despediremos entonces, ¿vale? Bueno, perfecto, hasta la semana que viene. Salud. Hasta luego.